están teniendo una integración al mundo muy, muy, muy importante. Entonces, no es solamente una moda nacional, sino que se encuentra ahorita a nivel mundial toda una corriente de uso de vehículos eléctricos. A partir del desarrollo de las baterías o de baterías cada vez más seguras y de mayor duración y de menor ocupación de espacio, pues tiende a tener un mejor desarrollo todavía, tiende a tener desarrollarse de una mejor manera todo esto es lo que es la electromovilidad. Entonces, en México, en este caso, pues no es la excepción. México tiene muchísimos avances en referencia a electromovilidad. Y fíjense muy bien en esto. Yo siempre les digo esto, cuando yo les doy el curso, la parte de la certificación, siempre les menciono esto. Cuando un país quiere desarrollar una infraestructura, nuestro gobierno es quien, o el gobierno es quien, el encargado de aportar económicamente, aportar los dineros para que esa infraestructura se desarrolle, ¿verdad? Se supone que nuestro gobierno tiene que hacer eso. Sin embargo, en el caso de electromovilidad en particular, se pretende desarrollar toda una infraestructura. Sí, es correcto. Se quiere desarrollar una infraestructura, pero esta infraestructura, pues, casualmente, no están aportando económicamente, no están haciendo los aportes económicos. Entonces, ¿qué es lo que sí están haciendo? El gobierno en México abrió sus políticas públicas desarrollando una disposición administrativa de carácter general, publicándola, ¿para qué? Para darle una apertura a que los particulares sean los que estén haciendo la inversión económica para generar todo este desarrollo de infraestructura en materia de electromovilidad. Si partimos de ahí, de que nuestro gobierno hoy día tiene esa apertura, pues esa apertura es para que también con esas reglas claras poder tener un orden e ir integrando al sistema eléctrico nacional o ir integrando toda una red de infraestructura de carga en tema de carga de vehículos eléctricos. Entonces, nuestro gobierno ya abrió las puertas para que los particulares sean los que desarrollen, sean los que hagan el aporte económico para la carga de vehículos eléctricos. ¿De qué? En cualquiera de los tres niveles que estemos hablando. ¿Hablando de qué niveles? En cualquiera de las tres situaciones de las que hablamos. De carga de vehículos de tipo o en residencia o con flotillas o para instalaciones o de cargas de tipo público. El mercado, plebes, el 75% del mercado está aquí. En residencia solamente conserva un 25% del mercado, ¿no? Para que vayan viendo a dónde van a ir volteando, ¿vale? Entonces, las políticas públicas están abriendo, o sea, ya abrieron el mercado al particular, para que el particular sea el que esté participando, haga la inversión y no nada más que haga la inversión, sino que desarrolle, técnicamente haga el desarrollo tecnológico para la instalación de estaciones de carga particulares, públicas, en cualquiera de los, aquí sí, en cualquiera de los dos niveles. En el nivel 2
o en el nivel 3. ¿Sale? Pues ese es el contexto en el que estamos ahorita. Las políticas públicas están abiertas para que los particulares hagan la inversión de toda la estructura de electromovilidad. ¿Vale? Ya eso está abierto completamente, completamente abierto. Si tienen alguna duda en el camino, si quieren, les pido por favor que sin ningún problema levanten su mano y ya yo les cedo la palabra sin ninguna dificultad. O si quieren poner su pregunta en el chat en referencia a lo que a lo que estamos hablando, sin problema yo la voy integrando, ¿vale? Con toda confianza, plebes, con toda confianza. Entonces estamos en ese punto donde podemos hablar de que existe una transición en nuestro sistema. ¿De qué estamos hablando? De que las ventas de vehículos eléctricos han estado incrementando a una razón promedio de un 40% anual. Eso es lo que hemos ido incrementando. Y en referencia a la tecnología fotovoltaica, en fotovoltaico, pues tenemos crecimiento hasta de 35% anual, ¿no? Ha habido un boom en estos últimos años, más gente todavía instalando, más gente preparada, más gente certificada. Independientemente, ¿no? De que ya sabemos que en todos los ramos hay gente haciendo las cosas mal y hay otros que hacen las cosas súper bien. Como en todos lados, pues. Como en todos lados. Mal o bien, sigue siendo el ramo fotovoltaico un rubro que sigue creciendo de manera exponencial. Y falta todavía, ¿no? Falta todavía más. Entonces, ¿cuál es la promesa que tienen estas dos tecnologías? Por un lado, un vehículo eléctrico y por el otro lado, la producción, como yo les digo, la producción de electrolina, plebes, la producción de electricidad para un vehículo eléctrico a través de nuestros sistemas fotovoltaicos. Entonces, ¿cuál es la promesa? Pues que nuestras cargas sean gratis. Esa es una primer promesa. Segundo, independencia energética. ¿A qué nos referimos? Pues de no depender tanto de la red eléctrica de nuestro suministrador de servicio, ¿verdad? ¿Esto qué requiere? Esta integración que requiere un diseño realmente profesional, requiere diseños realmente profesionales. Al día de hoy, seguramente muchos de ustedes ya lo saben. Hay dos vías por las cuales, hay dos vías eh, de las cuales o cómo se instala un cargador de un vehículo eléctrico. Por un lado, lo instalas conforme a la ley, acorde al acuerdo A 108-1024 de 2024, conforme a ese acuerdo, esa disposición administrativa de carácter general, donde te dice que requieres una medición adicional, ¿verdad? Esa es la que nos dice. Es decirnos conforme nos lo dice nuestra propia legislación. Y la otra es instalarlo, ¿cómo decirlo, plebes? Clandestino, por debajo del agua o como le pegue su gana al cliente. Es decir, hacer una instalación fuera del marco del acuerdo. Entonces, es las dos maneras de hacerlo. Lo haces
acorde a lo diga nuestra disposición administrativa, o haces una instalación, pues como si instalaras un aire acondicionado. Independientemente de cuál vía sea la que tú decidas seguir, por el motivo que tú quieras, esté bien o esté mal, no es esa la discusión, sea correcto o no correcto, no es esa la discusión. Independientemente de cuál de las dos vías tú decidas tomar, requiere un diseño profesional, requiere un buen diseño, ¿vale? La otra promesa que esta dupla pretende es tener ahorros hasta del 90%. ¿Ahorros en qué? Lo que tú gastas por un lado en gasolina y por el otro lado, lo que tiene que ver con el recuperar con este ahorro de gasolina, el tener un buen retorno de inversión, ya viendo el vehículo eléctrico como una inversión. Viendo el vehículo eléctrico como una inversión. Y por otro lado, estamos hablando de que tiene cero emisiones. Ojo, aquí me voy a detener tantito en hacer dos aclaraciones. La propia operación de un vehículo eléctrico es cero emisiones. Es decir, la marcha, el echar a andar a un vehículo eléctrico no nos va a dar emisiones contaminantes. La propia marcha del vehículo eléctrico. Que en su producción pueda tener huella de carbono, eso es otra cosa, es otro boleto. La operación de un vehículo eléctrico, el hacer que camine un vehículo eléctrico, en realidad es cero emisiones. En realidad sí es cero emisiones. ¿Estamos? Esto es así. Lo mismo, de la misma manera, te vas a encontrar con gente, ya que estamos hablando de dos aspectos, por un lado, los vehículos eléctricos y por otro lado, los sistemas fotovoltaicos, va a haber gente también que te va a decir que los sistemas fotovoltaicos no son totalmente eh, sustentables. ¿Por qué? Porque la producción de electricidad por medio de sistemas fotovoltaicos es cero emisiones. La producción de electricidad. Lo que sí tiene huella de carbono y tiene emisiones contaminantes es en la producción, ¿vale? Pero son dos cosas totalmente diferentes. Son dos cosas distintas, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son las promesas que tiene? Por un lado, carga gratuita. Por otro lado, independencia energética. Por otro lado, ahorros muy, muy sustanciosos. Y por otro lado, cero emisiones. ¿Vale? Esta es la promesa que tiene los sistemas de vehículo eléctrico con la integración fotovoltaica. Entonces, sería una combinación lógica poderosa, sí. ¿Por qué? Porque tenemos reducción de costos, cero emisiones y una independencia o una carga, vamos a llamarle así, inteligente. ¿Sale? Y de verdad son ahorros sumamente altos. Ahorro alto. ¿Qué consideraciones o qué cosas debemos de vigilar o por qué debemos de vigilarlas? Fíjense muy bien, una consideración es que generalmente las cargas en residencial
van de 2 a 8 horas, ininterrumpidas. Son cargas constantes. Es correcto, Inge. La dependencia de la red eléctrica siempre estará presente si no tienes un respaldo. Y fíjate qué importante lo que estás diciendo, Inge, porque, porque la ¿Qué onda, solución del Luisito? respaldo, porque la solución del respaldo, justamente, si tú lo que quieres es cargar tu vehículo eléctrico de un solo, en una sola emisión, o con una sola conexión, o en un solo intervalo de tiempo, el respaldo de batería tendrá que ser exactamente del mismo tamaño. Tamaño me refiero a la misma capacidad. Los mismos kilowatts hora que tiene la batería de tu vehículo va a ser el mismo tamaño de la batería que tú tengas que tener de respaldo para tener total independencia de la red. De la otra manera, efectivamente, Inge, tendrás que tener cierta dependencia a la red eléctrica, como cualquier sistema fotovoltaico. Entonces, nada más hay que tener cuidado con eso. Lo único que puede reducir el tamaño de nuestra batería es de respaldo en casa, por ejemplo, es que nuestra batería sea de una fracción y todos los días o cada X tiempo, o sea, o reducir los intervalos de tiempo de carga. En lugar de cargarlas cada 4 o 5 días nuestro vehículo, lo estaríamos cargando diario o cada 2 días o cada 3 días, dependiendo de la fracción que nosotros tengamos de la capacidad de la batería de nuestro vehículo. Totalmente de acuerdo ahí, Samuel, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Entonces, esa es otra aseveración importante también, Inge, en lo que estás diciendo. Generalmente el vehículo se carga durante la noche, se carga durante la noche y no se carga durante el día. Generalmente sucede así. Esa es casualmente una de las situaciones que debemos de considerar, sobre todo por la alta potencia que tiene. Porque por un lado tiene carga continua, por otro lado es de alta potencia y es constante. Y por la hora en la que se carga, casualmente coincide con el pico de demanda, es el pico de mayor demanda en nuestra red eléctrica. Entonces, sí es importante, por supuesto, sí es importante esta consideración, porque no estamos hablando nada más de un, de una, no estamos hablando nada más de un aire acondicionado. Estamos hablando de que al menos la carga va de 7 a 11 kilowatts de potencia. Entonces sí es una carga bastante considerable y más tomando en cuenta que está dado en el pico de demanda de nuestra red eléctrica, que es justamente cuando más o cuando nuestra red eléctrica está más sobrecargada, casualmente. Y ahí es donde empieza la carga, ahí es donde empieza a cargarse. Entonces, tomando en cuenta y considerando esta situación, es que decíamos que sí requiere que tengamos realmente cuidado. ¿Con qué? Pues con este tipo esta es la potencia. Ojo, tengamos cuidado con esto. Hay otras dos consideraciones muy importantes. El cargador del vehículo eléctrico y, y si ustedes se fijan con estas potencias, tomando en cuenta la demanda y tomando en cuenta la posible integración de un sistema fotovoltaico, tenemos que hacer bien, bien concienzudo el análisis de potencias
para nuestra residencia o para el proyecto que estamos haciendo. ¿Por qué? Y ponerlo con las protecciones que necesita. Hay varias cosas. Primero, el cargador del vehículo eléctrico le llamamos cargador, pero el cargador no hace el manejo de la potencia. El cargador del vehículo eléctrico es una llave de paso, nada más. Es solo una llave de paso. Él no procesa la potencia. Ojo, estamos hablando de cargadores residenciales o los cargadores de tipo wallbox, hasta los de pared, que van de las potencias de los 7 hasta inclusive hasta los 20 kilowatts. Estos son cargadores en corriente alterna, son cargadores en corriente alterna, y estos son solamente llaves de paso. Ellos no manejan la potencia de carga. Y aquí es donde los usuarios de vehículos eléctricos deben de tomar conciencia de que no cualquiera debería estarle haciendo su instalación eléctrica para este tipo para el vehículo. ¿Por qué? Porque el cargador del vehículo eléctrico lo que hace es abrir la llave para que Comisión Federal de Electricidad entre a tu carro eléctrico, entre a tu vehículo. Dentro del vehículo eléctrico está el inversor o el convertidor de corriente para poder convertir la energía eléctrica de CFE a la energía eléctrica que necesitan nuestras baterías. Pero es abrirle la llave para que Comisión Federal de Electricidad entre, para que CFE entre a nuestros vehículos eléctricos. Entonces, la pregunta es, ¿tendría el usuario de un vehículo eléctrico, de una flotilla, que cualquiera le haga el diseño eléctrico para su cargador? Que cualquiera, y nada más con una simple protección o con protecciones empalmadas, dejarlo nada más para que con protecciones mal determinadas, mal diseñadas y con malas instalaciones, dejar que Comisión Federal entre a nuestro vehículo eléctrico que nos costó 400, 500, 800, 1 millón de pesos. Eso es algo que a mí en lo personal me parece bien importante, sobre todo en esta parte de hacer una buena ingeniería, hacer una buena ingeniería, porque le estamos permitiendo con el cargador del vehículo eléctrico abrir la llave y dejamos pasar a Comisión Federal a nuestro vehículo, ¿vale? Esto es bien contundente, para mí en lo personal es bien contundente. ¿Por qué? Porque no deberíamos de dejar que a cualquiera haga la instalación eléctrica del cargador, no cualquiera. Entonces, ¿qué es? Es un equipo de control que abre o cierra la llave para que pase o bloquea la energía hacia el cargador. ¿Estamos? ¿Está claro, plebes? Y aquí está lo que mencionaba el Inge ahorita también, ¿no? Nuestra curva de producción del sistema fotovoltaico, pues es durante el día, ¿sí? Y nuestra carga del vehículo eléctrico es durante la noche, ¿verdad? Que es en este periodo. En este periodo es. Y este periodo es nuestro periodo de más alta demanda en nuestra red eléctrica. Entonces aquí, si nosotros integramos un sistema fotovoltaico, obviamente lo que nos favorece y nos sigue ayudando mucho, pues es la contraprestación de medición neta, ¿verdad?
Es correcto, Inge, es totalmente correcto. Por eso les decía que hay dos maneras de caminarlo. Si tú lo haces basado en si tú haces tu instalación y vas y pides un segundo medidor, efectivamente lo que Comisión Federal de Electricidad, porque eso viene en la disposición administrativa, te pide uno de los dos estándares. Te pide el estándar EC0118 o te pide el EC1023. Cualquiera de estos dos estándares te los pide y no los pide Comisión Federal nada más por una solicitud de ellos. Esto viene en la disposición administrativa de carácter general en el acuerdo A108-2024, que fue publicado en el Diario Oficial justamente el septiembre del 2024. Entonces, para que tú puedas hacer una instalación de un vehículo eléctrico, para que puedas hacerlo conforme a la ley, pues entonces tendrás que tener alguna de estas dos certificaciones. Está el otro estándar, el EC 1641. El EC 1641, que es el que corresponde a instalación de estaciones de carga, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Entonces, al tener este 1641, no salía, todavía no estaba aprobado cuando se dictó, cuando salió publicada la disposición administrativa. Este se dio después. Yo en lo personal creo que este S1641 no tardan tampoco en pedirlo, pues. Ahorita al menos lo que sí están solicitando es el estándar de competencias que tienen que ver con electricidad. Esos dos estándares, el S0118 y el S1023, son estándares de electricidad justamente. Uno es en vivienda y otro es general. Pero es correcto, Inge. Solicitan un nuevo contrato y ese nuevo contrato para residencia es en tarifa PDBT. No nos debe de asustar tanto que sea en tarifa PDBT. El costo de la tarifa PDBT es muy cercano al costo excedente de la tarifa doméstica. Y como estamos hablando de 7 kilowatts, no nada más es eso, ¿no? ¿Cuáles son de las cosas que terminan de alguna manera, ¿no? Complicando. ¿Cuáles son las cosas que de alguna manera terminan complicando las, lo que se refiere a la instalación? Pues como dice aquí, la carga es nocturna. Sí, cargamos en la noche. Podemos hablar de subdimensionamiento en cuanto a paneles solares. Sí, quedarnos cortos. No tener un buen análisis de demanda. ¿A qué nos referimos? A que la acometida, el cableado de nuestra mufa, nuestras protecciones tienen que ser las adecuadas y las correctas para el nivel de potencia que se está manejando. En residencia, generalmente, son 3 kilowatts los que nos permite Comisión Federal de Electricidad. Si nosotros queremos una mayor potencia, pues necesitamos pagar el costo de la recalibración del sistema. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Al final, Inge, es recomendable revisar la demanda máxima. Esto es muy sencillo, esto es muy sencillo en cuanto a la solicitud. Si tú haces una solicitud de para un vehículo, tiene un tratamiento especial de manera interna, tiene una nomenclatura muy específica cuando es para cargadores y como tú lo que terminas haciendo, como tú lo que terminas haciendo es solicitar
en, en, en la inscripción de tu solicitud, tú lo que estás haciendo es determinar que es de 7 kilos o de 11, nos alcanza perfectamente bien para tarifa doméstica, pero no nada más nos alcanza bien para eso, sino que ellos mismos ya te ponen o te hacen una instalación de tu acometida acorde a la carga que tú estás diciéndole que va a ser de tu vehículo eléctrico. Entonces, en ese sentido, no es, no se vuelve tan crítico al momento de solicitarlo, porque en la solicitud es donde uno pone de qué tamaño va a ser nuestro vehículo o nuestra estación de carga. Y efectivamente, como dices, en PDBT es hasta 25 kilos, ¿no? Pero es un vehículo eléctrico, son 7 kilos, máximo 11 podrías poner, que son los de Tesla, ¿no? Los que tienen 11 kilos. Bajo esas condiciones, efectivamente, eh, no tiene ninguna dificultad de poder hacerlo porque eso está previsto en nuestra solicitud. Y ahí le decimos de qué tamaño va a ser nuestro cargador, independientemente de la tarifa que sea. Si vas a contratar en tarifa PDBT o si vas a tener una pluralidad de cargadores, puedes hacerlo en GDMTO o si ya vas a poner supercargadores para instalarlos en GDMTH. Entonces, al final, es, está contemplado cualquier nivel de carga, por eso cualquier nivel de demanda, por eso hacer ese análisis de demanda y tener bien esa claridad, un buen diseño es sin dificultades. Nada más hay que hacerlo bien, Inge. Nomás hay que hacerlo bien. Infraestructura insuficiente. Este es otro de los motivos por los cuales yo siempre insisto, siempre insisto, hagamos la solicitud del segundo medidor. ¿Por qué? Porque el día que empiece a tener problemas Comisión Federal de Electricidad, que se le empiecen a botar sus protecciones, que se empiecen a recalentar los cables, perdón, sus acometidas, que empiecen a tener dificultades con los transformadores, ahí es donde ellos van a empezar a tomar medidas drásticas y dramáticas, si ustedes quieren. Ahí es donde lo van a empezar a hacer. Entonces, sí es importante esto de hacer esa solicitud, justamente para qué? Para afectar lo menos posible a la red eléctrica. Y vuelvo a insistir, la red eléctrica de Comisión Federal de Electricidad llega a nuestras casas, a nuestra industria, a nuestras oficinas. Entonces, lo que tenga esa red va a llegar a nuestras instalaciones. Yo estaba escuchando ahora hace unos días una discusión donde decían que pues del medidor para acá no se puede meter Comisión Federal de Electricidad porque es una instalación particular. Ajá, el cable es tuyo, estoy totalmente de acuerdo, pero lo que suceda en el poste, suceda dentro de tu casa. Así de simple. Entonces, si hay problemas fuera, los problemas van a estar también dentro, porque nuestra instalación particular llega, llega justamente hacia adentro de nuestras instalaciones. Sí, que la afectación de la calidad de la energía es, aunque tengas un segundo medidor, llega. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Sin embargo, no, sin embargo, Mañana ir a todas trabajar. esas Carmen, recomendaciones que por ellos hacen para no tener sobrecargas, es así, depende justamente de tener un segundo medidor o no, porque ellos te van a decir si puedes ponerlo o no puedes ponerlo ese segundo medidor, porque la línea está saturada o no está saturada. Entonces,
son dos afectaciones diferentes. Una, la afectación que tiene que ver con la calidad de la energía y la otra que tiene que ver con las capacidades justamente de nuestra red general de distribución. Son dos aspectos distintos en ese sentido. Entonces, la que buscamos no mover o no afectar tanto es justamente la de capacidad, pues. Esa es la que, al momento que nosotros avisamos, mantenemos alerta a la red de comisión justamente para eso. ¿Vale? Entonces, si nos regresamos tantito otra vez o un muchito a donde estábamos, pues ahora hagamos un poquito de números. Hagamos un poquito de números. Los números que vamos a ver ahora, pues tiene que ver primero con los rendimientos de un vehículo eléctrico. ¿Cuánto va a poder ser un rendimiento de un vehículo eléctrico? Hablando de ahorros. Los ahorros llegan hasta el 70, 80, 90%. Y yo se los planteo siempre bien sencillo, bien sencillo. Lo planteo bien fácil. Fíjense bien, vamos a hablar de un recorrido de un vehículo eléctrico, BYD Dolphin, por ejemplo, en, en en una carga de 0 a 100, de 0 a 100%, que sería el peor de los casos, más allá de que si esto es lo correcto o no, que si eso no es, que si lo correcto es de 20 a 80. Vamos a hacer un cálculo eléctrico en el peor de los casos. Y el peor de los casos es tener que cargarlo de 0 a 100. Ese es el peor de los casos. ¿Vale? Y este vehículo, en el peor de los casos, en carga de 0 a 100, pues recorre 380 kilómetros. Recorre 380 kilómetros. ¿Vale? ¿Y esto con qué lo hace? Lo hace con una batería de 44 kilowatts hora. ¿Sale? Entonces, con estos números, nosotros podemos calcular o sacar cuál es el rendimiento de nuestro vehículo. Y de aquí vamos a partir y de aquí vamos a migrar al cálculo de energía para dimensionar un sistema fotovoltaico, justo para nuestro cargador de vehículo eléctrico. Entonces, ¿cuál sería nuestro rendimiento aquí? Si hablamos de gasolina, ¿cuánto es nuestro gasto de gasolina al recorrer estos 380 kilómetros? Al recorrer los 380 kilómetros. Si suponemos que nuestro vehículo automotor con motor de combustión interna tiene un rendimiento de 13 kilómetros por litro de gasolina, entonces, ¿cuántos litros de gasolina estaríamos nosotros aquí utilizando? Si hacemos esta evaluación, entonces, ¿cuánto sería? Serían los 380 entre 13, ¿verdad? Y eso nos da aproximadamente, bueno, nos da 29.23 litros. Vamos a ponerle, redondearlo a 30 litros. Es decir, 380 kilómetros los recorremos con
30 litros de gasolina. Y vamos a suponer que estos 30 litros están a 24 pesos, ¿verdad? Vamos a suponer que están a 24 pesos. Entonces, estos 30 litros por los 24 pesos nos dan 720 pesos por un recorrido de 380 kilómetros. ¿Vale? Vamos bien, plebes. Entonces eso nos costaría. Eso nos costaría. Ahora, ¿cuánto nos costaría hacer ese recorrido con 44 kilowatts hora? O sea, ese recorrido, los 380 kilómetros, los vamos a recorrer con 44 kilowatts hora, que es el tamaño de nuestra batería. Y la pregunta es esta, ¿no? ¿Cuánto cuesta el kilowatt hora en cualquiera de los dos? En PDBT y en tarifa 1 el excedente. Vamos a ponerle que cuesta aproximadamente 3.7, ¿vale? Por ahí andan más o menos los dos. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando nuestra carga? Nuestro recorrido lo estaríamos haciendo, esos 44 kilowatts hora estarían costando por 3.7. Entonces, esos 380 kilómetros yo los recorrería con 162 pesos con 80 centavos. Si en PDBT cuesta 5 pesos, Inge, pues más todavía, mejor todavía entonces. Entonces, estamos hablando de que sí tenemos bastante um, aceptable nuestro porcentaje de ahorro. Nuestro porcentaje de ahorro. Y vamos a suponer que está en 5 pesos, como menciona el Inge, son 220 pesos de inversión en dinero. Aún así, 380 kilómetros. Aún así, 380 kilómetros. Recorrerlos con 720 o recorrerlos con 220 o recorrerlos a 162. Aún así, tenemos niveles de ahorro bien grandes. Si lo ven, hay un porcentaje bastante importante. Yo recuerdo uno de los cursos, me decía un Inge, oye Inge, pues ya me convenciste, ya sí voy a ir a comprar uno, dice. No es la intención esa, ¿no? Por supuesto. Pero los números hablan solos, pues. Los números hablan solos. Los números son fríos, no tienen emociones. Ahí está, ¿no? Ya cada quien los puede interpretar como quiera, ¿no? Pero el número es frío. Ahí está. En gasolina te gastas 720 y en electrolina 220 o 162. Si está a 5 pesos o si está a 3.80. Al precio que te lo encuentres, aún así, el costo por electricidad es mucho más barato que el costo por gasolina. Por ahí van a brincarles también, por ahí van a brincarles, por ahí alguien les va a decir, pero es que la gasolina se produce también con combustibles fósiles.
No es la misma la cantidad de combustibles fósiles que utilizas para producir 44 kilowatts hora que para quemar 13, ¿cuántos? 30 litros de gasolina. Con 30 litros de gasolina no produces 44 kilowatts hora. Entonces, sí, sí, sí estamos claros, plebes. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta en este comparativo entre uno y otro? Y aquí es donde, ¿alguna duda, plebes? ¿Todo bien? Si ya tenemos estos niveles de ahorro, gracias, Inge, gracias. Si aquí ya tienes estos niveles de ahorro, si ya tienes estos niveles de ahorro, ahora imagínate todavía más esto, producirlo con un, producirlo con un sistema fotovoltaico. Ve nada más esta integración. Si de por sí ya es poco el gasto, ahora imagínate toda esta integración. Entonces ahora lo que vamos a hacer, ahorita por lo pronto, ¿qué es lo que ya tenemos? Tenemos claro el ahorro. Tenemos claro que es mucho más barato. Y si esto yo lo produzco con sistemas fotovoltaicos, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Fíjense, para poder dimensionar nuestro sistema fotovoltaico, vamos a utilizar esta siguiente ecuación. La energía por el factor de sobredimensionamiento entre los días del año por la hora solar pico, ¿verdad? Ojo, plebes, vamos a usar una hora solar pico estándar, ¿sí? Porque sabemos que en cada ciudad es diferente, eso ya lo sabemos. Entonces, para poder llevar esa ecuación o poder calcular el tamaño o la potencia de nuestro sistema fotovoltaico, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues necesitamos calcular la energía primero. ¿Cuánta energía que necesitamos producir en un año? Porque estamos hablando de que nosotros, a pesar de que el sistema fotovoltaico va a producir durante el día y la carga de nuestro vehículo es de noche, acuérdense, nosotros aprovechamos la contraprestación. ¿Cuál contraprestación? Pues la de medición neta, ¿no? La de net metering famosa. Aprovechamos esa que podemos producir durante el día, mandarlo a la red y en la noche pues nosotros le pedimos a la red eléctrica y se va a compensar después, se va a compensar administrativamente lo que pedimos contra lo que regresamos. Nuestro ahorro va a ser ese. ¿Por qué? Porque hay un desfase en la carga, simplemente. Se produce durante el día y cargo durante la noche. Es así de sencillo. Entonces, la contraprestación nos ayuda y nos favorece para eso. Ojo, nos favorece en la parte administrativa, pero no nos favorece en la parte técnica. ¿A qué me refiero con que no nos favorece? Que era como decía el Inge ahorita, en el mayor periodo de demanda, nosotros estamos cargando nuestro vehículo, pero no le estamos inyectando energía en ese periodo, en esa partecita de demanda en la noche, pues. No lo estamos haciendo. Entonces, administrativamente sí tenemos una ventaja, pero en la instalación técnicamente sí se pone una pequeña sacudida a eso, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuánta energía vamos a ocupar nosotros en un año? Vamos a suponer que en un mes, y otra vez nos vamos a ir al peor de los casos, esta es una estimación,
¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los casos no tenemos todavía, o en muchos de los casos, si nosotros queremos plantear esta integración fotovoltaico con vehículos de carga, de inicio, pues no tenemos un historial lo suficientemente contundente o sólido o muy grande como para saber cuánto gasta en realidad, ¿verdad? Pero podemos hacer esta estimación para poder calcular nuestro sistema fotovoltaico. Y vamos a suponer que en un mes vamos a tener 6 cargas completas de 0 al 100%, es decir, con un SOC del 0 a 100%. Vamos a suponer esto. Entonces, ¿esas cargas de cuánto son? Cada carga, cada carga va de 0 a 100. Cada una de las cargas. ¿Y de cuánto son esas cargas, pues? Fíjense muy bien. Si nosotros tenemos un cargador de 7 kilowatts, por ejemplo. Singe, para allá vamos. ¿Cuál es el consumo? El consumo va a ser por cada carga, por una carga, son los 7 kilowatts u 11, dependiendo del tamaño de tu cargador, de 7 u 11, por el tiempo de carga. Entonces si lo vemos, si lo vemos como una ecuación, va a ser la potencia del cargador. ¿Por quién? Por el tiempo de carga, por el tiempo de carga. Singe, eh, eh, es, te recuerdo nada más que aunque Comisión nos esté dando un historial, aunque Comisión nos dé un historial y nosotros le sumemos, le vamos a sumar esto que vamos a calcular aquí, en primer lugar. En segundo lugar, si lo que quieres es incluirlo en el recibo que ya tienes o si lo vas a hacer con el segundo medidor. En cualquiera de los dos casos, esto que vamos a calcular es la manera como vamos a calcular la cantidad de energía que se va a gastar en el vehículo eléctrico. Por lo tanto, necesitamos un sistema fotovoltaico que cubra justamente ese 100%. Eh, o sea, al final necesitamos estimar, Inge, sin ninguna dificultad, necesitamos estimar lo que el puro vehículo va a consumir. Y es una estimación, porque no tenemos todavía integrado todo, ¿verdad? No, Inge, así como viene ahí, así como viene ahí, este, el pago del segundo medidor, en el segundo medidor, al ser de 25 kilos el tope, tú puedes, tú puedes pedir justamente sin ninguna dificultad el de 7 kilos y no vas a tener ningún excedente por KVA. Ellos, Comisión Federal, tiene un trato especial a los cargadores de vehículos eléctricos. Como les digo, de manera interna tienen sus propios códigos y ese tiene justamente un código específico. Y para PDBT son 3 kilos en tarifa 1F, en tarifa 1. En la tarifa doméstica son 3 kilos. Y en tarifa PDBT son 25 kilos. Entonces, ¿cómo vamos a calcularlo? En potencia por tiempo.
¿Cuánto potencia? Vamos a suponer que tenemos un cargador de 7 kilowatts. ¿En cuánto tiempo vamos a cargar? Normalmente, normalmente estamos hablando de que va a durar a lo mejor 6 horas la carga. Y esto ya nos dice aquí que nosotros tenemos 42 kilowatts hora. Son 42 kilowatts hora. Sí, Inge, súbela al grupo, Inge, sin líos. Aquí al chat, Inge. La información para la contratación del segundo medidor, sin problemas. Ahí en el chat súbela para que los compañeros lo descarguen también, Inge. ¿Vale? Entonces ya tenemos aquí a quién. A los 42 kilowatts hora, que es la energía que consume solamente una recarga. Solo una recarga. Ahora, ¿cuántas recargas son en el año? Si son 6 cargas por mes, si son 6 cargas por mes, entonces ¿cuántas son en el año? No me dejan escuchar. ¿Cuántas son en el año entonces? Entonces son 6 por 12. Son 72 recargas en un año. 72 recargas en el año. ¿Sale? Por los 42 kilowatts hora cada uno. Y vuelvo a insistir, es el peor de los casos. Es el peor de los casos. Pueden ser más, pueden ser menos. Puede ser que alguna vez cargue solamente un 20%, un 50%. Si estamos, estamos hablando del peor de los casos. Y entonces, estas 72 recargas por los 42 kilowatts hora que corresponden a cada recarga, nos da 3024 kilowatts hora. 3024 kilowatts hora. ¿Vale? Esa es la energía que necesitamos producir en un año en el segundo medidor o sumada al recibo actual que tengas, a cualquiera de los dos, dependiendo de la ruta o la vía que quieras tomar. Y entonces con esto ya podemos nosotros calcular de qué tamaño es nuestro sistema fotovoltaico, con esta energía, ¿vale? Lo voy a poner aquí para no cambiar de hoja, plebes. Para no cambiar de hoja. Y aquí hacemos todo. Entonces, el tamaño de la potencia de nuestro kit fotovoltaico va a ser de 3024 de energía. Vamos a suponer un factor de sobredimensionamiento del 20% en los 365 días y una hora solar pico de 5 horas. ¿Sale? Vamos a suponer que es
Esos son los valores. Acuérdense que cada quien ya tendrá que calcularlo según el lugar en el que están. Y además, cada quien lo puede calcular como normalmente lo hacen o como estás acostumbrado a hacerlo. ¿Sale? Entonces, este resultado nos da un sistema de 1.98 kilowatts. Es decir, para que tú puedas cargar tu vehículo eléctrico, necesitas una planta fotovoltaica de 2 kilowatts. A pesar de que es un vehículo eléctrico y de que las baterías son muy grandes y todo eso, a pesar de eso, el sistema fotovoltaico es un sistema fotovoltaico muy pequeño, aprovechando que la contraprestación va a ser medición neta. Aprovechando eso, que nuestra medición va a ser net metering. Entonces, el net metering nos permite tener una instalación tan pequeñita, comparado con que pues hay residencias que ocupan hasta el doble, ¿no? Para cubrir toda su consumo, ¿verdad? Bien, hasta aquí dudas y preguntas, plebes. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Muy bien. Ahora, no nos vamos a meter a eso, plebes, pero ¿qué aspectos tenemos que tomar en cuenta? Ya estamos hablando de un sistema de 7 kilowatts. Estamos hablando de un sistema de 7 kilowatts. Y como nos decía el Inge, normalmente para una residencia, CFE nos va a dar 3 kilos. Nuestra acometida, y aquí es donde se generan los problemas. Nuestra acometida es para 3 kilos y nosotros le vamos a meter 7. Y en un momento donde estamos con mayor carga todavía, porque la demanda no es nada más en Comisión Federal, ¿no? En residencia también, nosotros llegamos a esa hora en la noche y conectamos todo. Bajo esas condiciones, este es el primer cuidado que debemos de tener, ¿no? En la recalibración de todo nuestro acometida, el cableado de la mufa, nuestros alimentadores, es decir, toda esa recalibración de conductores. La recalibración del conductor es una de las partes más importantes. Si no haces esta recalibración, corres el riesgo, y el riesgo es muy real de que terminen quemándose. En, a mí me llegan de repente por acá en lo privado, me llegan a mí las fotos, dicen, mira lo que me encontré, mira, se quemó esto, mira, se quemó esto otro, mira, este le puso Don Cuquito y se quemó. Porque ellos no van a hacer esto. Tú sí vas a hacer más ingeniería, pues. Entonces ellos no van a hacerla. Entonces la recalibración de conductores se convierte en algo muy importante. Cambiar las mordazas de la base de medición,
ponerlas acorde a, también es algo que se vuelve importante. Es decir, tomar en cuenta estas potencias nos lleva a pensar que no es nada más llegar y poner el aparato. No es nomás llegar y poner el aparato. ¿Qué otra cosa se considera también aquí? Fíjate qué interesante lo que dices, Inge. Es el tema que traigo con un cliente que no quiere entender que ocupa una recalibración, no quiere hacer el gasto extra que es muy necesario. Fíjense aquí lo decía con mucha precisión el Inge Samuel ahorita. Dice, CFE nomás te va a dar 3. Ok, por el motivo que tú quieras, vamos a suponer que le vas y le pides a comisión un incremento a 10 kilos de demanda. Te va a cobrar estos 10 kilos porque no le vas a decir que es para un cargador eléctrico, porque si tú le dices que es para cargador eléctrico, no te va a hacer el incremento de carga, te va a pedir el segundo medidor. Entonces, la gente lo que está haciendo es que va y está echando mentiras a Comisión Federal y le dice que para X, Y o Z cosa, que porque van a hacer poner más aires acondicionados y que no sé qué, cosas de ese tipo. Lo que te cuesta la recalibración y el ajuste de demanda es lo mismo que te costaría el segundo medidor. Entonces, y el segundo medidor, pues ya no tiene ningún problema, pues. Ya poner tu mufa nueva, tu murete nuevo, todo eso, y en realidad te saldría más barato. Y lo que dice aquí el Inge Daniel, efectivamente, tiene que ver con las consideraciones de protección acuerdo a la carga. Definitivamente, Inge. Y no nada más eso, son 3 protecciones en específico las que lleva, que es nuestro interruptor termomagnético, el interruptor diferencial y el supresor de picos. Son las 3 y las 3 tienen que ir acordes a, justamente como bien dices, Inge, acorde a la carga. Entonces, con esto que están viendo, usted puedes ir visualizando cuáles son los aspectos técnicos que necesita esto. Y seamos bien claros, todo esto no lo hace Don Cuquito, o sea, no lo hace el viejito de la esquina, pues, no lo hacen. Por eso yo en la certificación les menciono lo que les decía ahorita. Estamos viendo solamente el 25% del mercado. ¿Qué es cuál? El cargador que tiene el vecino o el carro del vecino, de la comadre o el de uno mismo. Pero el otro mercado, el de flotillas, por ejemplo, y el de carga pública, este es 75% del mercado. Aquí no hay truco. Aquí es sí o sí una instalación nueva, sí o sí. Y aquí es donde ocupas la certificación para estos. Y aquí es donde Don Cuquito no entra. Y ya nos dejamos de pelear con eso, pues. Aquí es sí o sí, nueva. ¿Por qué? Porque se va a notar, se va a ver. Son muchos. Un cargador rápido, anda desde los 50 hasta los 250 kilowatts. Entonces, imagínate qué tamaño tiene que ser nuestra instalación. Requiere ser en tarifa GDMT o GDMTH, requieres una subestación. Entonces, ya no es un trabajo nada más de ir y de mediodía, pues. Si estamos, Inges. Entonces, ese es, estos son de los pros y contras. Con todo esto, yo creo que ustedes se pueden dar una clara idea de en qué situación se encuentran y cómo se encuentran, pues. ¿Alguna duda, alguna pregunta, please? ¿Cuánto costaría integrar un sistema fotovoltaico
Pues los 2 kilos, lo que cuesten los 2 kilos, no sé en cuánto lo vendan. Vamos a suponerlos un valor estándar así rápido, dólar por watt, $2,000 el sistema. Estamos hablando de que sería alrededor de unos 35,000 pesos, 35,000 pesos aproximadamente al precio del dólar actual. O sea, 35,000 pesos para cargar por 10 años, 15 años tu batería, pues. Entonces, serían unos 2 o 3 años aproximadamente de periodo de recuperación en esos precios, desde 3,5 hasta 5 pesos por kilowatt hora. Entonces, en 2, 3 años, tú ya estarías dejando de pagar electrolina. Ya te saldría gratuito completamente, pues. ¿Sale? Bien, plebes. ¿Dudas, preguntas ya para cerrar el día de hoy? También considerar las protecciones, sí, ya les había leído eso. Ya. ¿Dudas, preguntas, plebes? Para irnos. Todo lo que viene aquí hay que integrar estos 6 pilares. ¿Será que después este video que si van a tener el video, Inge Cristian? Está preguntando eso. Yo- asumo que sí se los van a mandar. No sé, Marce, si andas por ahí, pero yo asumo que sí se los van a mandar. Sí, Sí, es correcto. Dije, buenas noches. Se va a subir a YouTube y les vamos a compartir a sus correos el enlace al video. ahí lo van a tener, plebes. Ahí lo van a tener. La verdad, este, l- yo creo que la parte de los cálculos es la parte central de este webinar. Así es que adelante. Muy bien, plebes. Cerramos esto. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Si tienen alguna duda en particular, plebes, con esto de fotovoltaicos, de cargadores de carros, este, el contrato es exactamente igual, Inge, exactamente igual, lo que sucede en cualquier contratación de media tensión. Lo que sucede en cualquier contratación de media tensión es exactamente lo mismo, no cambia esto, este, pero sí hay un tratamiento específico por ser cargadores de vehículos. Gracias a ustedes, Inges. Gracias a ustedes por aguantar ahorita. Ya es noche para algunos de ustedes. Este, ahí está la certificación. O sea, en realidad la información esta está muy bien, pero al final para abrirte las puertas en lo que se refiere a cargadores de vehículos, pues no nos queda de otra más que trabajar trabajar con la certificación. No hay truco, pues. Para hacerlo bien y donde están los negocios, así. Los vehículos eléctricos no pagan tenencia. Es correcto, Inge. Es una de las cosas que tienen. Sí pagan, si no se llama tenencia donde vives, pues bueno, ¿no? Te lo van a cobrar, pero si le llaman tenencia, no tienen por qué cobrarla. Efectivamente, así es. Bueno, pues ahí estamos. Cuídense mucho, pórtense bien y ahí les va a llegar la información. ¿Sale? Excelente, excelente, Inge. Muchas gracias. Cuídense, ya sabe. Buenas noches a todos. Buenas noches.
Muchas gracias, Inge Gerardo. Que tenga buena noche y a todos saludos. Gracias a ti, Inge.